¿Qué decía el boletín de la semana pasada? Puse una fotografía y en la fotografía había un pequeño recuadro. ¿Quién se acuerda? Nadie. Lo voy a hacer más grande. Aparece una niña junto a un papá y traía unos lentes, ¿se acuerda? Unos lentes oscuros y dice: tus hijos no se acordarán de lo que les dices, se acordarán de lo que haces. Así es. Levanta tus cosas, arregla tu cuarto. Entran al tuyo y está de cabeza. No estés tomando y tú con el pomo. No fumes, te lo prohíbo y tú fumando. No suena lógico. Mira qué carácter tan horrible tienes, te pareces a tu madre. Sí, y decir: no, me parezco a ti, te dice el hijo, la hija. Mi hermano, ese es el detalle, que nosotros estamos viendo que Dios dice que prometerá abrir los cielos sobre la tierra de ellos también, sobre sus trabajos, sobre sus negocios. Versículo 22: porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo, para que los cumplas, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Jehová, ¿qué dice? Y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Te dice que él apartará de ti toda ataque del enemigo. No habrá quien pueda derribarte. Si tú, dice ahí, andas en sus caminos y siguiéndole a él. Si tú andas en otros caminos y siguiendo otras cosas, pues mi hermano, serás fácilmente derrotado. 23: Jehová también echará delante de vosotros a todas las naciones. Es la que vimos. 24: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. No dice así que cuando tú quieras algo vayas y te postres ahí y digas: Señor, este lugar es para mí, para mi familia. Aquí está tu presencia, aquí desciende el poderoso de Israel, el poderoso Dios, el Espíritu de Dios mora aquí, en tu casa, en donde vayas, cuando quieras comprar algo, un terreno, una casa, algo, ponte ahí, tus pies sean puestos en el lugar. ¿Por qué? Porque Dios te dará la victoria. Si es para ti, así será. Es que no tengo dinero y Dios hará algo. Dios hará algo, mis hermanos, que ni siquiera tú te puedas imaginar. Estamos orando por el terreno, ¿o no? Espero que usted esté orando por el terreno. Y están sucediendo ya muchas cosas muy interesantes que les voy a platicar después. Y vamos a ir a hacer esto. Cuando veamos ya el terreno, vamos a ir a pararnos ahí y decir: Señor, aquí están nuestros pies sobre lo que tú le darás a Shalom para tu gloria. Porque no es para mi gloria ni para la de ustedes, es para Él. Y si Él va a estar con nosotros, Él nos va a dar ese terreno. Nadie se sostendrá delante de ti, de vosotros, y dice: miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares. Es decir, no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado cuando he ido a algún lugar, algunas personas se sienten incómodas, se enojan, les da miedo o se molestan conmigo por lo que digo. Pues no es por lo que yo digo, es por lo que dice la Escritura. No es porque yo llegué, sino es porque Dios viene conmigo. El Espíritu de Dios mora conmigo, y cuando un hijo de Dios se para en un lugar, los demonios tiemblan. Dice la Escritura. La pregunta es si tú crees eso. Por eso que llegas a la casa de tus cuñados, de tu suegra, que tienen imágenes y tienen, pues claro que se enojan. Claro que se enojan, porque tú traes al Espíritu de Dios y se molestan porque son personas idólatras, porque son personas que están llevando una vida doble. Y si tú llevas una vida recta delante de Dios y tú vas ahí, claro que se va a enojar tu suegra y se van a enojar tus cuñados y se va a enojar tu jefe, y a donde vayas se vas a golotear la tierra. Porque no vas solo, mis hermanos, no vas solo. No sé si lo has comprobado. Mi esposa y yo cada rato lo hacemos, andamos buscando para ver de qué cenar, y mi esposa me dice: ay, pobre señor, mira, nadie le compra nada, está haciendo unas alitas de pollo, mira, no hay nadie.
pues vamos a bajarnos. Llegamos ahí, deme 2 de estos, tal, y de repente, ¿qué pasa? Se empieza a llenar el lugar. Yo digo, ahorita se va a llenar el lugar. Ay, ojalá, no sé qué, no he vendido mucho. Y se empieza a llenar. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque llegaste tú. Porque Dios va contigo. Y ahí, si Dios se para ahí, mi hermano, empieza a florecer. Tú eres bendición en tu trabajo, en donde vas, los que venden. Tú eres bendición. No vas a hacerles un favor. No, tú vas a llevar bendición a tu negocio, los que compran muebles, los que compran el producto. Tú eres bendición, no importa lo que estés vendiendo, no es lo que vendas, es tu presencia en la vida de esas personas lo que hace que se transformen. Así que dice que temblarán, ¿verdad? Las naciones más poderosas que vosotros, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y dice, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él ha dicho. Y luego dice una advertencia, una invitación, una exhortación muy, muy fuerte. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros. Moisés le dijo al pueblo, aquí está la bendición y acá está la maldición. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Tú decides. Moisés se lo dijo al pueblo, yo hoy te lo digo a ti, Iglesia Shalom. No te lo dice el pastor, te lo dice Dios. Aquí está la bendición y aquí está la maldición. Está la vida y está la muerte. Tú decides. Tú decides este desafío que Dios nos pone hoy. Yo no sé cómo está tu vida, cómo van las cosas en tu caminar con Dios, pero lo que sí el Señor te dice es que te decidas. No dice o frío o caliente, porque lo tibio lo vomito. Y el cristianismo no es a nuestra manera, mis hermanos. Nos han mal enseñado y nos han hecho muy cómodos una vida cristiana muy fácil, de quedarte en la televisión, de ver todo el día al pastor que más te gustó. Me dice, pastor, ¿usted ha escuchado tal? No, no lo he escuchado. O sea, lo voy a compartir, es muy bueno. Y empiezas a escuchar, pues ya me doy cuenta por qué. Porque son expertos en chistes. Toda la iglesia está risa y risa. Y no somos showman, mis hermanos. Somos unos siervos que venimos a exponer lo que está aquí en la Escritura, la palabra de Dios. Y cada uno sabrá cuál es la decisión que debemos de tomar para la mejor edificación de tu vida y la de tu familia. Dice Mateo 23, 1, 2. Vamos a irlo leyendo juntos, léalo conmigo. Las sinagogas, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés y los fariseos, ¿sabía usted, no, que ahí en ese lugar, en las sinagogas, había una silla oficial, llamémoslo así, llamada la cátedra de Moisés? Era un lugar físico. Y los escribas, usted sabe que eran los especialistas en transferir las escrituras, hacer copias, y también eran maestros de la ley, junto con los fariseos. Así que ahí nos dice en el versículo 1 y 2, y luego en el versículo 3, así que todo lo que os digan, mire, tomaban las escrituras literalmente. Es decir, son instrucciones para ser obedecidas. Pero muchas de estas, sin embargo, Jesús les advierte al pueblo que iba contra el legalismo fariseico, de alguna manera que sobrevaloraban sus normas y regulaciones por encima de las escrituras. Y eso a veces pasa mucho. Es que el pastor nos dijo, y yo te pregunto, ¿y lo que te dijo el pastor está en las escrituras? Recuerdo en una iglesia donde prediqué acá por los filtros, una persona nueva que llegó a una familia y yo le estuve compartiendo y me dice, es que eso no nos dijo el pastor. ¿Y qué les dijo? Pues tal. ¿Y ya vieron ustedes qué dice la escritura?
No, o sea, solo creemos a lo que dice el pastor. Yo no te digo que me creas, yo te digo que lo investigues, que lo veas aquí en la palabra. Por eso pongo los textos. Pero si en las iglesias no ponen textos, no llevas tu Biblia. Los pastores se la pasan cotorreando toda la hora o hablando de ellos mismos toda la hora o 2 horas. Pues la pregunta es, ¿dónde está la parte del alimento espiritual? ¿Dónde está la parte sustancial donde tenemos que crecer? Y eso pasaba. Según meticulosamente, sus leyes externas eran ya cargas que apretaban a los justos. Un exceso de más de 617, 670 leyes adicionales. Pero lo que Jesús les decía, que no tenían que imitar sus acciones. ¿Por qué? Porque aunque aparentaban cierta rectitud, cierta religiosidad, pues sus corazones estaban llenos de todo tipo de odios, de envidias y de malicia. ¿Y es eso? A veces creemos que porque la hermanita trae su Biblia y se sabe la Biblia de todos los versículos, es muy espiritual. Tiene nada que ver. Es que mi hermano trae hasta un pececito en su carro. No, sabe ser bien espiritual. Eso tiene nada que ver. La pregunta es si lo que estás haciendo, lo que te dijeron, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú leíste, está en las Escrituras. Y entonces tú podrás comprender si realmente lo que te dijeron tiene coherencia con lo que está escrito. En el versículo 4 dice: ¿por qué atan cargas pesadas? Pero ellos, vemos la actitud, ¿verdad?, de estos hombres religiosos, soberbios, muy elegantes, con mucha presencia, obviamente letrados, preparados, en donde ponían cargas, pero ellos no querían hacer nada. Y Jesús los confrontó muchas veces, ¿verdad? Hipócritas, era la palabra que siempre les decía, hipócritas. Sepulcros marcados. Siempre los confrontaba porque decía, oye, ¿sabe lo que dicen las Escrituras? Y haces otra cosa. Y mire, y si hacemos una comparación contrastamos a los fariseos con la invitación de Jesús al pueblo. Mire lo que dice en Mateo 11:28. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Qué comparación? ¿Qué comparación del corazón de Jesús con a veces los religiosos? Y hablo de los de antes y los de ahora. En muchos no hay cambio, mis hermanos. En el versículo 5, leámoslo juntos. Antes, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan la filactería y extienden. Así, aquí vamos a notar un aspecto muy importante sobre la hipocresía, que qué significa ser un hipócrita. Hacer buenas acciones para recibir el aplauso de los que lo ven, ¿no? Ahí se refería más a eso. Obviamente pues al engaño, una mentira, una persona que te muestra una cara y resulta ser de otra manera, ¿verdad? Pero aquí se refiere a las filacterias, que eran esas, ahora sí, pequeñas cajas que les decía, que se colocaban en la frente o a veces en el brazo y que contenían estos pequeños pasajes bíblicos. Y también en sus atuendos dice que usaban flecos, traducido también como bordes. Y me viene a la memoria cuando dice que la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre y empezó entre la multitud y que decía, si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Por qué? Porque había ciertos decoraciones que habría en los flecos, y se referían a estos flecos a usados en las esquinas, especialmente de los mantos que se utilizaban para recordarle a los israelitas pues las leyes de Dios. Así que había hombres
que se consideraban especialmente ellos a sí mismos justos, y algunos hipócritas hacían sus filacterias visiblemente grandes y también sus flecos exageradamente largos, para que la gente cuando salieran los vieran y dijeran: ay, mira, ese hombre se ve que es bien, bien religioso, ¿no? Bien, bien santo, ¿no? Y la gente pues después veía sus acciones y decía: no, pues tremendos hipócritas, ¿verdad? Vamos al versículo 6. Dice: y aman. Mire, aquí se refiere que precisamente en la sinagoga había una fila de asientos que inclusive en algunas iglesias actualmente se utilizan, que son especiales para los presbíteros. Llega el obispo y están siempre atrás en el presbiterio. Esa es una tradición muy común en algunas iglesias, aún de las que les llaman iglesias conservadoras o muy ortodoxas. Pero también se ponían delante de la fila de las sinagogas, y en las reuniones ponerle a los pastores la mesa principal. No, que se siente el pastor, casi que ni el pastor se mueva. Y yo digo: ¿acaso nosotros venimos para ser servidos o para servir? Es hermoso cuando una hermana se acerca y te da algo, y cuando hay un convivio, o sea: pastor, siéntese. Pero a mí no me gusta sentarme. Me gusta estar con ustedes trabajando y jalando y doblando. Ya ven que estoy recogiendo. Dice ya que el pastor que quiere que ya nos vayamos, porque ya está empezando a recoger las mesas y doblando los manteles. Sencillamente hay una cuestión de que se ponían al frente de la congregación para que ellos fueran atendidos con sus pues líderes, ¿no? Y voy a tocar ahorita más adelante un tema. Ya lo habíamos visto el día que hablé sobre la Santa Cena. ¿Se acuerdan de una mesa que se llama triclinium? ¿Sí se acuerdan? Del triclinium. Esta mesa la vamos ahorita la voy a platicarles muy breve, pero quiero que vayamos a este punto donde dice: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres, sí, entonces les encantaba salir a los lugares públicos con sus atuendos, su cajita y todo, ¿verdad? Para que, rabí, y los carabañaran, ¿no? O les besaran hasta la mano. Maestro, maestro. Jesús nunca hizo eso, ni permitió que se hiciera, ni los discípulos. ¿Recuerda cuando se iban a postrar delante de Pedro? Que le dijo: no, levántate. Y también delante de Pablo: levántense, nosotros somos hombres como ustedes. Y ahí vamos viendo a quién le gusta que lo caravaneen, ¿verdad? ¿A quién le gusta embelecerse y tal, y sentirse superior a los demás? Así que me suena un poquito como a los políticos, ¿no? Salir ahí a las plazas cuando vienen las campañas, y les gusta ir ahí a prometer, y para que la gente vea: no, él va a ser nuestro candidato. Y luego ni se vuelven a aparecer, ¿verdad? Puras promesas. Así que en el versículo 8 al 10 van a ser 3 versículos juntos. Dice: pero vosotros mire, muy importante, dice que ninguno se le llame maestro, porque uno es el maestro, es Cristo. En algunas denominaciones acostumbran a decirle maestro al pastor o a algún otro líder: es que ya llegó el maestro. Pues no, dice que no le llames maestro. Obviamente, pues, están en la escuela, pues es el maestro. Es una institución que no tiene nada que ver con una institución religiosa. Estamos hablando de una institución religiosa o espiritual, ¿verdad? Entonces dice que no le llames maestro, pero también hace otra observación. Mire. Dice: y no llaméis padre. ¿Les suena? Hay algunos pastores que les dice que les gusta que les digan padre. Yo soy tu padre. Ah, caray, pues nunca me diste mensualidad. Pues te voy a hacer cuentas de todo lo que me debes. Dice que no le llames padre a nadie. A veces decimos: bueno, son nuestros hijos espirituales, sí, pero no es correcto que le llamemos padre a un pastor, no, ni que él diga que es nuestro padre.
porque solamente hay un Padre y Él está. Y luego, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que los hipócritas, mis hermanos, buscaban esos títulos para obtener prestigio y poder que representaba de alguna manera para ellos, con el propósito de usar esas posiciones para servirse de otros, ¿no? Es decir, cuando la gente sabía, es que es tal, es que es el diputado, es el tal, pues entonces la gente te empieza a ver diferente. Ya no te ve como una persona normal, ya le estás dando un cargo, y eso no es correcto. Y yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que tener un cargo adicional? Superintendente, cargo que le quieras llamar las denominaciones. Esas son normas de hombres y de las iglesias que se fueron formando, obispo, arzobispo y lo demás, ahora apóstol, profeta y arcángel y superarcángel y no sé qué tantas cosas. Bueno, no lo dice la Biblia, sino quiero decirle que también la palabra maestro significaba líder, un líder religioso. Pero ya en estos tiempos, ahora muchas iglesias pues nos dicen que somos líderes. ¿En qué versículo dice que nosotros somos líderes, mi hermano? No, dice que somos siervos. Y luego aparte, inútiles, siervos inútiles. Nosotros estamos para servir. Jesús no era un líder. O sea, si quieres llamarle de liderazgo a que tenía la cabeza a los discípulos y la gente lo seguía, pues es lo que la gente dice, es que Jesús era un líder, el principal líder. No, pero dijo que Él no vino a servirse, Él vino a servir. Así que no aplica esa palabra. Luego vamos al versículo 11. Dice, el que es mayor de vosotros. Así que las jerarquías de las autoridades no se pueden desechar en este mundo. Sabemos que hay un jefe, que hay títulos, que hay muchas cosas. Sin embargo, todo, ahí te va, todo el que está en autoridad está obligado a ejercer en un espíritu de servicio. En el mundo, si tú eres jefe, tú le podrás decir, oye, tráeme esto, y algunos hasta truenan los dedos, ¿verdad? Hey, tráeme aquello, tal. Ok, tú eres cristiano, eres un empleador cristiano, tú tienes que quitarte esas actitudes y tienes que servir a los que trabajan contigo. ¿Qué dijo Jesús cuando los discípulos estaban discutiendo quién era a ser el más importante? Así, ¿quieres ser importante? Sirve a los demás. En algunas versiones dice, hágase esclavo de los demás. Así que si tú tienes un negocio, pon esto en la cabeza. En el mundo te dicen que vayas a la pirámide arriba. Todos los negocios son piramidales. Que si eres el máster, el no sé qué, bla, bla, zafiro, y el presidente y casi el dueño de la compañía. Pero Jesús lo que hizo es invertir la pirámide. El de arriba tiene que ponerse a servir a los demás. Porque al final de cuentas, ellos viven, esa persona vive de todos los de abajo, ¿o no? Pero Jesús invirtió esa categoría de si eres el primero, ahora ponte a servir a los demás. Y cuando tú lo hagas con tus empleados, con tus vendedoras, con tus trabajadoras, vas a dar cuenta que hasta se van a sorprender. Porque si tú les sirves, ellos te van a dar más frutos a ti. Si les sirves, obviamente, con amor, ¿no? Y en esta última, versículo 12, vamos a leerlo juntos. Porque el que se enaltece será humillado. Así que la exaltación se efectuará en el reino futuro de Cristo, mis hermanos. Dice la Escritura, y que si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que y ahí vemos otra condicionante. ¿Se acuerda que todas las promesas tienen su condicionante? Porque dice, sí, yo soy coheredero del reino, Dios del oro y la plata. Sí, espérate tantito. También dice, si es que padecemos juntamente con Él. Es que yo quiero todas las bendiciones, pero no quiero padecer. No, Dios, quítame este sufrimiento. Nada más dame el oro y la plata, ese sí. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que a veces nosotros no estamos entendiendo bien que la vida cristiana requiere de sacrificio, requiere de sufrimiento, requiere de esfuerzos. Vas a ser probado, vas a ser tentado.
vas a ser sacudido. Hay mil pasajes que hemos leído y que otros hermanos han compartido en esta iglesia, donde nos ha expuesto que no va a ser nada sencillo. Sin embargo, dice, el que resulte victorioso, ese hasta el final obtendrá el premio, obtendrá el galardón. Ahorita viene el mundial, ¿verdad? Y queremos que México gane. Queremos, pero sabemos que va a pasar. Queremos, pero va a haber un campeón, y todos vamos a querer quién va a cargar la Copa del Mundo. Algunos no son ni aficionadas al fútbol ni nada, pero ahora que viene el mundial se empiezan a involucrar y qué padre. La pregunta es, ¿qué habrá hecho y qué hará? Tendrá que hacer el equipo campeón, el que vaya a cargar la copa. Cuando escarbas tras de ellos verás cuánto tiempo tuvieron que entrenar más, cuántos sacrificios, cuántas cosas hicieron para llegar a eso. No es casualidad, los resultados no son casuísticos, son el proceso de una firmeza. Las personas que tienen estudios, que tienen preparación, saben lo que les ha costado. Ahora, ¿de qué te sirve tener tantos estudios y no tienes trabajo? ¿De qué tienes tantos estudios y no puedes ni siquiera controlar a tu esposa o a tu esposo, verdad? Para que no se oiga que estoy tirando a las hermanas. O a tus hijos. O sea, eso no te lo da la preparación académica, eso te lo va a dar para tu trabajo laboral. Voy a ir cerrando y concluyendo, mis hermanos, porque hoy tenemos Santa Cena. La enseñanza de Jesús a sus discípulos es totalmente opuesta a la de los fariseos. Es distinta y contraria. ¿Por qué? Al magisterio que ofrecía Israel. La enseñanza, léalo conmigo, de Jesús tiene sentido. Todos los que somos cristianos, yo pregunto, ¿usted sigue viviendo como vivía antes? Los que ya aceptaron a Cristo, y si lo sigue haciendo, pues está perdido, ¿eh? Eso es lo que vino a traer Jesús a mi vida y a la tuya, espero. Un cambio de vida. Y espero que haya sido radical. Y si no lo ha logrado, tienes que llegar a ese punto que la enseñanza de Jesús no es como la de los fariseos. De manera que la enseñanza debe de ser ¿qué? Coherente, lo hemos dicho, y eso le llamamos testimonio, ¿verdad? Ay, sí, ¿qué te dice tu esposa? Ay, tanta iglesia, mira cómo eres, mira cómo contestas. ¿A qué vas a la iglesia? Yo he escuchado hermanas que le dicen, ¿a qué vas a la iglesia? Mira cómo hablas, mira cómo te expresas. Por supuesto que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino, tu familia va a estar atento a lo que tú haces. Entonces no les quieras compartir, ay, mira, el versículo tal dice, y te dicen, no me interesa el versículo, tú sigues tomando, eres un borracho, tú sigues fornicando, eres un adúltero, tú tal. Te van a callar la boca, te van a avergonzar. Como pastores, es que los pastores son unos rateros. ¿Tú crees que yo siento bonito cuando nos expresan de nosotros? Cuando dicen, ay, los pastores, sí, también son unos pederastas, son unos... Pues es horrible, mi hermano, porque somos un cuerpo y te debe de doler lo que dicen de ti como cristiano. Pero nosotros hemos sido los culpables, nadie más. Nuestro pésimo testimonio, no hay coherencia. Estamos predicando aquí, nos bajamos, hacemos cosas diferentes. Tenemos que tener mucho cuidado cómo llevamos nuestra vida cristiana. Así que quien ostenta el poder o se sienta en la cátedra como esa silla, pero es una persona corrompida, una enseñanza será ostentosa pero prepotente. De servidor se transforma en un chupasangre, en un parásito. Jesús no quiere que sus discípulos, su iglesia, su cuerpo sea déspota. Hay iglesias así, mis hermanos, donde usted seguramente fue y nadie le saludó. Inclusive vieron hasta en qué carro venía. Inclusive hasta el pastor preguntó, oye, ¿y a qué se dedica el hermanito, la hermana? ¿Tiene dinero? Es real. Iglesias corrompidas. Jesús no quiere que el poder del evangelio sea idolatrado, fetichizado. Desea que no caiga en la manipulación o en lo mágico. Voy a ir a la iglesia para que yo sea sanada. No, usted no puede venir a la iglesia para eso. Usted tiene que venir a la iglesia porque tiene el anhelo de tener un encuentro con Cristo. Tiene que tener el anhelo de ser edificada a través de la palabra.
Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Dice, no hacen lo que dicen. La silla del poder. ¿Ha conocido usted alguna persona que no tenía nada, ganó X partido o le dieron tantito cargo y wow, se volvió loco, ¿verdad? Ese ya se mareó en un ladrillo. Tantito poder dale a las personas y te darás cuenta, dice, sale su verdadero identidad, ¿no? Recuerdo una persona que dijo, ay pastor, si me sacara la lotería, yo daría a la iglesia y yo daría esto y daría esto. Le digo, ¿sabes qué? No darías nada. Si cuando no tienes no das, cuando tengas menos vas a dar. Porque el problema no es la cantidad de dinero, el problema es lo que tienes en tu corazón. Eres un egoísta, eres una persona nada más que te gusta a ti vanagloriarte. Así que eso es lo que hace el poder, pero mire también lo que hace el poder del conocimiento. Y hablábamos de eso, de lo terrenal, de la sabiduría humana, del gnosticismo. Convierte a las personas en arrogantes, en soberbios y en deshumanizados. Y eso es real. Entre más sabes, te vuelves loco. Sientes que nadie te llega a los talones. Nadie te puede corregir. ¿Tú qué vas a corregir si tú no sabes? Y te empiezas a sacar la teoría de no sé qué, la teoría, olvídalo. Y tú le dices que con la Biblia te dice, ay, crees en eso. Ay, qué ignorante eres. Ahí está el problema, mis hermanos. Demasiada sabiduría humana termina chocando con la sabiduría de Dios. La iglesia, mis hermanos, se perdió. ¿Por qué? En su soberbia. ¿Qué le pasó a la iglesia romana? Al tener todo el poder concentrado, lo vimos hace unas semanas por la reforma, ¿no? ¿Qué pasó? Tanta soberbia, tanto poder acumulado que vuelve loca a las personas. Tú tienes un poder muy grande que ni siquiera te has dado cuenta, y es tu hogar. ¿Sabes cuántas personas quisieran tener una familia? Honestamente, muchísimas. Una familia como la tuya. ¿Cuántas personas han anhelado, orado y hecho hasta lo imposible por tener hijos? Y tú los tienes. Tienes poder y cosas muy valiosas que muchas personas añorarían por tener. Cuando el poder llega a la vida de las personas y no reconocen esto, que no hay nadie mayor que Dios. No hay nadie por encima de Él. Por eso dice que toda rodilla se doblará para que reconozcan que Jesús es el Señor. No hay otro Dios. A Él debemos de someternos, deben de someterse los reyes de este mundo y toda actividad humana debe normarse por este principio. Dios es soberano